Regresamos, volvemos a Signo Pesos. Ahorrar es una actividad muy necesaria para todas las personas, ya que nos permite alcanzar metas y sortear ciertas emergencias. Sin embargo, aunque es algo que parece ser muy sencillo, no lo es y muchas personas cometen errores en este propósito. Por eso hemos invitado a Jeff Mosil, experto en educación financiera e inversiones en bolsa, para que nos entregue recomendaciones. Jeff, buenas noches. Me alegra mucho tenerlo por aquí en Signo Pesos. Lo sigo mucho en redes sociales. ¿Cómo le ha ido? Gracias, Víctor. Pues fenomenal. Por aquí estoy transmitiendo en este momento desde la madrugada en mi casa, Ah, pero atento siempre a mi hermoso pueblo de Colombia, ¿vale? Entonces estamos atentos a lo que tú no, dispongas. muchas gracias por atendernos. Bueno, usted hace mucho énfasis en que hay una gran diferencia entre ahorrar e invertir y a veces creemos que es como lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Lamentablemente nos educaron en que la cultura del ahorro es lo que produce riqueza, pero en realidad es todo lo contrario, o sea, se aleja de la realidad. El ahorro digamos que lo han metido dentro de cada uno de los marcos de la educación y en nuestros hogares como ahorra y guarda para tiempos difíciles. Y cuando lo hacemos de esa manera y no buscamos la forma en la que nuestro dinero esté trabajando y esté moviéndose, pues lo que estamos es generando de verdad, nos estamos preparando para una crisis, entre comillas. Entonces estamos viendo todo desde la escasez. Y cuando estamos viendo desde la escasez, va a ser muy complicado que podamos realmente construir abundancia o construir patrimonio en nuestras familias. Entonces el dinero, más que ahorrarlo, lo que deberíamos hacer es siempre buscar la manera en la que ese dinero esté moviéndose, esté generando valor continuamente. Hay varias formas de generar dinero. Una de ellas es aportar siempre valor y otra es intercambiar valor. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos nuestro dinero intercambiando valor entre activos, constantemente podemos estar sacándole mucho más provecho y multiplicando ese dinero en vez de dejarlo solamente quietito ahí. ¿Por qué no nos ayuda con algunos ejemplos para entender un poco más lo que usted dice? ¿Qué es en la práctica intercambiar valor? Ok, lo voy a poner lo más práctico del mundo, Sí, sí. ¿vale? A ver, primero, bueno, lo que hago yo actualmente y lo que hago hace muchísimos años, pues es intercambiar valor, por ejemplo, en acciones, ¿no? Yo compro y vendo, por ejemplo, acciones, compro y vendo pares de divisas, etcétera. Pero si lo llamamos un ejemplo muy práctico, hace muchos años, cuando yo estudiaba medicina, yo en Colombia, por ejemplo, pasé por negocios tradicionales, yo hice de todo. Y, por ejemplo, yo lo que hacía cuando estaba en una situación muy complicada de mi vida era que me iba en ese momento para Bogotá y me iba para San Victorino, por ejemplo, y compraba mercancías. Entonces compraba relojes, compraba bolsos, compraba cosas, y las compraba a un precio y las vendía a otro. ¿Vale? Entonces intercambiaba valor. Lo que hacía era negociar con mi dinero. Entonces mi dinero se movía, tenía un capital de trabajo que lo fui haciendo crecer y de ahí salió, o bueno, de ahí me recuperé de una de mis quiebras financieras que viví hace muchísimos años. Entonces, eso es un ejemplo súper práctico, pero llevado a activos que puedan representar, digamos, una mejor liquidez, que puedan representar una forma de generar dinero mucho más sencillo, ¿no? Desde la comodidad de tu hogar, desde el país del mundo donde estés, pues es básicamente poderlo hacer a través de mercados financieros, pero a través de mercados financieros, uno, regulados y obviamente con un seguimiento profesional y un entrenamiento profesional. No es ir como si me fuese a un casino a ir y a comprar y a vender y a ver si me vuelvo rico en 3 días. Ese sería el peor camino o el camino más rápido para irte a una quiebra. Pero pensando, por ejemplo, en lo que usted nos cuenta, que es médico y terminó invirtiendo y volviéndose un experto en este Ujú. mundo de las inversiones, si en ese momento lo está escuchando otro doctor o lo está escuchando un ingeniero o lo está viendo un abogado, que generalmente pues uno se Ujú. enfoca en su mundo, ¿no? Y le da miedo invertir o ahorrar por desconocimiento. ¿Eso es muy complicado? ¿Es muy complicado o hay ciertas reglas que uno puede ir siguiendo para perderle el miedo a invertir o a ahorrar correctamente? Una de las reglas que tenemos dentro del Club de Élite para Inversionistas, que es el club donde formamos a las personas, es, uno, cualquiera lo puede hacer, ¿vale? Allí tenemos personas que ni siquiera sabían cómo encender una computadora, personas que se dedicaban a actividades X y Y. Hay desde personas amas de casa, personas que se dedican a la construcción, personas que son conductores. Bueno, hay muchísimas historias allí. Hay también profesionales, evidentemente, también tenemos médicos, hay abogados, hay de todo. Pero de los objetivos grandes que tienes que tener claro al momento de comenzar a invertir es primero diferenciar dos cosas. Una cosa es
invertir a largo plazo y otra cosa es negociar o intercambiar activos en el corto plazo. Entonces, cuando tienes un capital grande, y cuando hablo de capital grande para una persona común, al menos por encima de 200.000 o 500.000 dólares, que la gran mayoría de las personas pues no pueden tener un capital tan así, ¿no? Una persona común de a pie, como lo decimos coloquialmente. Entonces, una persona así no puede pensar solamente en invertir a largo plazo. Creo que invertir a largo plazo es un gran error si lo que estás buscando es capitalizar. Porque invertir a largo plazo tiene demasiados riesgos, hay demasiadas variables en el camino que pueden cambiar. Entonces, hay personas que dicen, no, es que yo invierto en finca raíz porque es lo más seguro del mundo y nos damos cuenta, por ejemplo, cada vez que hay una crisis como la que se avecina ahora, que incluso el mercado inmobiliario, como lo hemos visto en el pasado, pues puede ir a declive, ¿no? Se puede ver muy, muy afectado. Entonces, dejar tu futuro financiero en una sola inversión es un gran error. De hecho, es uno de los peores errores financieros que puedes hacer. Pero si tú enfocas ese capital, por ejemplo, y aprendes a negociar con ese capital, para estarlo exponiendo al mercado de una forma medida, de una forma controlada, con una gestión de riesgo adecuada, que yo sé que todas estas palabras o todas estas cosas suenan un poco complejas para quien no tenga ningún conocimiento en inversiones, pero justamente eso es lo que te va a dar la seguridad, aprender a hacerlo. Entonces, no es yo gano dinero y después me entreno, sino es yo me entreno y después gano dinero. Ahora la pregunta es, ¿cuánto me debo entrenar? Como en mi caso que estudié medicina y eran 6 años y bueno, yo terminé como 9 años por estar aplazando y todo lo demás, me tocaba trabajar. ¿Tendría yo que tardar tantos años para poder aprender a hacer esto? La realidad es que no, ¿vale? No es como, esto no te lo enseñan en una universidad, no hay universidad en el mundo que te enseñe a ti a negociar activos de la manera adecuada para poder realmente crecer. A ti te pueden dar mucha teoría. Siempre he Sí. dicho que la teoría es maravillosa, pero en la teoría no está el dinero. Hay personas que se saben los libros al derecho y al revés, que son Sí, expertas en economía, pero lamentablemente vamos a ver sus economías, si están quebrados, sus si tienen portafolios. una casa, la deben. Pero es que sabe que me llama mucho la atención porque hay gente que gana bien, tiene buenos empleos y uno Ujú. las ve endeudadísimas y pidiendo plata prestada y uno los ve con buenos trabajos. Seguramente antes de invertir, primero está el paso previo para ahorrar. ¿Qué porcentaje, para ahorrar y empezar a conseguir como un capitalcito antes de invertirlo, qué porcentaje del ingreso debería uno fijarse como meta para empezar a crear un ahorro? Para esto hay muchos factores. A veces nos ceñimos y nos metemos a una página de internet y es lo primero que nos suelta ahí, ¿no? De cómo distribuimos nuestros recursos y cuánto deberíamos ahorrar y cuánto no sé qué. Pero lo que no tenemos en cuenta es que no hay una regla específica para todos, sino que hay reglas específicas para ciertos grupos de ingresos. Y depende también la situación de la persona. Si la persona tiene ingresos en ese momento consistentes, si la persona tiene un negocio y los ingresos son muy variables, si esta persona, por ejemplo, lo que tiene es un producto de una herencia, tiene un dinero guardado allí, etcétera, etcétera, ¿qué debería hacer con ese dinero? Pero si tú, por ejemplo, tienes un trabajo y tienes un ingreso recurrente que es más o menos estable o no tan variable, yo te diría que primero vieras qué cantidad de dinero estás ingresando, ¿no? La capacidad de riqueza no es la cantidad de ingresos que tengas realmente, sino es lo que tú haces con ese dinero. Entonces, yo, dentro de mi experiencia, he conocido personas, como tú lo dices, personas con mucho dinero, o sea, entre comillas, con muchos ingresos, ¿no? Que en Colombia, a ver, cualquiera que genere más de tal vez $7.000, bueno, 25 o 30 millones de pesos al mes, es muchísimo dinero. Cuando yo realmente entendí y salí al mundo y empecé a entender las inversiones y los negocios, me di cuenta que era una cifra completamente ínfima, completamente absurda, era demasiado bajo. Pero lo que sí te tengo una buena noticia es que es posible alcanzarlo cuando entiendes cómo funciona realmente el dinero y cuando puedes ahorrar desde abajo. Entonces, desde abajo, ¿qué quiere decir? Que si tú tienes ingresos pequeños, tu esfuerzo máximo debe estar enfocado en dos cosas. El primero es ahorrar una gran parte de ese dinero que estás generando, por decir, si tus ingresos son menos de $1.000, que en este momento serían unos 4 millones y medio, más o menos en Colombia. Si tú estás generando ingresos por debajo de esto, son dos esfuerzos. El primero es, me enfoco en ahorrar la mayor cantidad de ingresos que pueda, entre un mínimo un 20 a un 40% de esos ingresos. Y segundo,
si estoy generando tan poco dinero, mi esfuerzo más grande no solamente va a ser en ahorrar, porque como bien lo dijimos, ahorrar por ahorrar, al final es perder dinero, ahorrar por ahorrar no genera riqueza, sino es buscarme más fuentes de ingreso. ¿Qué debo hacer yo para buscarme otro activo, otra fuente que me sume para que yo tenga un ingreso adicional, uno, dos o tres ingresos adicionales, ojalá, pero Sí. depender siempre de uno solo, ahí está como que te entierras en un círculo vicioso, en una carrera de las ratas que escribe mucho por allí Kiyosaki, donde simplemente trabajas para pagar deudas, para pagar cuentas y al final del mes no tienes dinero y ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que volver a trabajar y así sucesivamente. Entonces es un círculo vicioso que entras una y otra vez y es un círculo que te lleva inevitablemente a la pobreza gracias a, bueno, todos los factores que van devaluando cada vez más la moneda. Que si bien no, la devaluación no es solamente del peso, sino la devaluación está a nivel global. Claro, claro. Depende directamente de la devaluación directa del dólar, del euro, etcétera, ¿no? No es solamente el peso. Pues Jeff, muy interesantes todas estas recomendaciones. Intentaremos seguirlas para primero aprender a ahorrar y después coger un capital e invertirlo. Muchas gracias. Feliz noche, feliz fin de semana. Un placer, Víctor. Que pases una Tips que excelente noche. nunca, Adiós. Salud muchas a todos. gracias. Tips que nunca caen mal. Hacemos